Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase 25 de Física 2. Y quiero empezar repasando muy brevemente el caso de obstáculos planos y también para que aprovechen y si tienen alguna consulta sobre esto la hagan ahora. ¿Sí? Estudiamos el caso general de obstáculos planos iluminados en situación de Fraunhofer y observando en situación de Fraunhofer, es decir, lejos. Y llegamos a este resultado que está recuadrado acá, donde la perturbación en el punto de observación, que dije lejos, pero también puede ser en el plano focal de una lente, entonces la perturbación en cualquier punto de ese plano focal de la lente es esencialmente, ahora visto ya de lejos, lo tenemos que ver como una amplitud por una función armónica. Y esa amplitud resultaba ser una integral doble sobre la superficie donde estaba el obstáculo. ¿Sí? Entonces, a cada... Y el obstáculo estaba caracterizado, la clase pasada discutimos, y ahí quiero también que me pregunten, que si tienen alguna duda, cómo a cada obstáculo le podíamos asignar una función apertura, que es esta acursiva, que es función de las coordenadas x chica y chica sobre el obstáculo, y esta función apertura me dice cómo es la distribución de campo incidente sobre el plano XY y cómo son las partes del plano XY en cuanto a transparencia, opacidad o desfasaje. ¿Sí? Todo eso estaba manejado en esta función. Y por eso se extendían los límites de menos infinito a infinito, tanto en X como en Y, porque esta función además valía cero en las partes obstruidas y en las partes no obstruidas podía valer o 1 directamente por el campo incidente o un factor de transmisión que dependía del nivel de grises que tuviera la abertura, entonces un factor real que disminuía la amplitud del campo incidente, e incluso un factor complejo que me daba cuenta de los de cómo estaban distribuidos los desfasajes en el plano XY. ¿Sí? Entonces, en esta visión, la perturbación en el punto P es una amplitud por E a la I omega t, y esa amplitud es la transformada de Fourier de la función apertura. Y ese es el resultado que terminamos discutiendo la clase pasada, y que da lugar, es la base de lo que se llama óptica de Fourier. ¿Sí? Entonces, lo que hago notar es esencialmente que la función apertura depende de unas coordenadas x chica y chica, ¿sí? Y que la transformada de Fourier, que se refiere a la perturbación, a la amplitud de la perturbación en el punto P, depende de x grande y grande, pero de que dependa de x grande y grande quiere decir que depende de estas variables k sub x y k sub y, que dan la inclinación de la dirección k que se focaliza en el punto P. ¿No? Ahora todo dicho en un lenguaje más abstracto, esto lo discutimos ya desde conceptos más elementales que venían del principio de Huygens-Fresnel. Y una vez entonces que uno obtiene la amplitud compleja, esta A mayúscula, que es la transformada de Fourier de la cursiva, puede calcular la intensidad como algo proporcional al módulo cuadrado de eso.
Bueno, si de esto lo tienen claro, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, discutir algo. Porque, bueno, esto es la base y desde donde tienen que enmarcar todos los problemas que están en la práctica de aberturas, esencialmente unidimensionales. Unidimensionales en el sentido de que tienen simetría de traslación en una dirección, por ejemplo, en la dirección Y, ¿sí? O en la dirección X. Entonces, una abertura rectangular de ancho B a lo largo del eje X, ¿sí? Tiene una función apertura A de XY, que es una función rectángulo, si el campo incidente es una onda plana paralela al plano X chica y chica. ¿Sí? ¿Me sigue con eso? Entonces, justamente ahora veamos, el siguiente paso es, resuelto el caso de obstáculos planos, quiero que le prestemos atención a qué se simplifica cuando los obstáculos tienen simetría de traslación. O sea, ya lo saben porque lo estuvieron haciendo en la práctica, ¿sí? Pero lo quiero poner de manera formal. ¿Qué se simplifica en esto? ¿Y de dónde viene esa simplificación físicamente? ¿Sí? Podemos, ¿qué cosas cambian de esto que está acá, en este esquema que puse en la primera transparencia, que es el mismo que está acá, ahora cruzado por este cartel? ¿Qué cosas cambian de esto? Y que la perturbación en P la podríamos dividir como suma de perturbaciones elementales, es decir, esta primera sumatoria que está acá sigue siendo cierto. Lo que pasa es que ahora nos tendríamos como que adaptar ese principio de Huygens y si total todos los puntos que están a una cierta altura I emiten igual si fueron iluminados por un frente de onda plano. Emiten igual, con la misma fase, y es como si fuera una fuente a lo largo del eje X, una fuente con simetría de traslación a lo largo del eje X. Y esa fuente emite ondas cilíndricas, no esféricas. O sea que en realidad la perturbación en P la podríamos calcular como una suma también de ondas, como estas. Pero las ondas serían cilíndricas, es decir, que las amplitudes no irían como 1 sobre Rn, sino que irían como 1 sobre la raíz de Rn. Pero seguiría siendo cierto que sería, o sea, el principio, basándonos en el principio de Huygens-Fresnel, seguiría siendo cierto que esas fuentes elementales, que son como hilos de fuentes elementales, son proporcionales y están en fase con el campo incidente. Y entonces esta expresión sería igual. Acá cambiaría una raíz de Rn y nada más. Y el delta Sn sería un diferencial Y por una longitud a lo largo de X. O sea que acá ya se ve que este diferencial entonces me va a quedar proporcional al diferencial Y. Y entonces esta integral que está acá, todo lo que dijimos sobre incluir desfasajes y definir función apertura, todo eso sigue valiendo, y entonces fíjense que la perturbación en P se puede escribir como E a la I omega t por una integral que va a ser ahora una integral unidimensional, donde solo va a tener diferencial I si supongo que si las aperturas se extienden a lo largo de X. ¿No? Y el A de XY, la amplitud en el punto P va a ser una función de Y nada más, de Y mayúscula. Y mayúscula es función del ángulo seno de tita que veíamos desde Young, desde el experimento de Young. Y en realidad sería el K sub I. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo varía la cosa? La cosa es así. Ahora, cuando los obstáculos tienen simetría de traslación, tenemos que el obstáculo está caracterizado por una función apertura que depende de la coordenada Y, si los obstáculos se extienden a lo largo del eje perpendicular a la diapositiva, y
la amplitud es una función de K sub i. K sub i es esta inclinación, ¿sí?, que está asociada a este tita. ¿Sí? O sea, que la amplitud en el punto P depende de K sub i, pero es lo que decíamos antes, que dependía del seno de tita. ¿Sí? Y acá estaría el esquema, bueno, el esquema, claro, sería el esquema de ¿sí?, una ranura súper en el límite de un diferencial I, tendríamos esta ranura de la que sale, un elemento de ranura de la que sale esta onda cilíndrica. Y esta es la onda, las onditas elementales de Huygens son estas onditas cilíndricas. Y ahora vamos a pensar que cada tira diferencial I en el obstáculo es una ondita de estas y la vamos sumando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea que del formalismo general pasamos a este formalismo unidimensional. O, bueno, también podríamos haber hecho al revés, empezar con las ondas cilíndricas. En el apunte está un poco contado así porque quizás es más, no sé, tienen dos maneras de verlo. Empezar desde acá con las onditas cilíndricas y construirse esto y después generalizarlo con las ondas esféricas, o como hicimos ahora, que es partir de las ondas esféricas y después generalizarlas. Y después especializarlo en el caso de simetría de traslación. Bueno, entonces, nada, esto, ¿sí? O sea, ¿qué quiero? Quiero que veamos que este es el análogo unidimensional de lo que habíamos visto en la clase pasada, bidimensional. Y que a lo mejor es más pesado estar escribiendo estas integrales dobles, pero las propiedades son las mismas, ¿sí?, en el sentido de que la amplitud en el punto P es la transformada de Fourier de una función bidimensional en el plano de X chica y chica. ¿Sí? Y en cambio acá, la amplitud en el punto P es una función que es la transformada de Fourier unidimensional de una función que depende de la coordenada de chica. Entonces, las propiedades de las que voy a hablar de las propiedades, de algunas propiedades, porque ya nos estaríamos metiendo en la óptica de Fourier, no nos vamos a meter mucho, solo quiero darle una idea de cómo se simplifica el tratamiento teórico, pensándolo de esta manera más abstracta, pero formalmente poderosa, donde, por ejemplo, si la amplitud en el punto P es la transformada de Fourier de una función apertura, ¿sí?, si yo tengo un obstáculo que es una suma de dos funciones aperturas, ¿sí?, la amplitud en el punto P va a ser la suma de las transformadas de Fourier, porque fíjense que la transformada de Fourier es una transformada lineal. ¿Sí? Si yo tengo una apertura que es A1 más A2, la integral de la suma es la suma de las integrales, y entonces la transformada de Fourier, que es la amplitud en el punto P, va a ser la suma de dos amplitudes transformadas que están cada una asociada a una abertura. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que quiero mostrar, por ejemplo, en este dibujito. Este dibujito es un esquema sin cuentas de lo que dije, ¿no? Por ejemplo, en la columna de la izquierda están las funciones apertura, en la columna de la derecha están las funciones amplitud en el punto P. De la función, o sea, sería la transformada de Fourier en el plano de Fraunhofer. Entonces, acá tengo una función apertura que es una rendija, ¿sí? Claro, esta es la función de apertura que les corresponde a una rendija iluminada uniformemente. ¿Se dan cuenta? Yo de acá veo que esto es una rendija iluminada uniformemente. Y entonces, la transformada de Fourier de la función rectángulo es la función sinc. O sea que esta A, que es la A mayúscula de seno de tita,
es la transformada de Fourier, que es el seno de una variable proporcional al seno de tita, dividido esa misma variable proporcional al seno de tita. En el curso la llamamos el seno de beta sobre beta, y ese beta era un medio de KB seno tita, ¿se acuerdan? Entonces, esto le corresponde a esto. Si tengo una apertura, esto también sería, esta A2 que puse acá, también es otra ranura. ¿Sí? Y esta ranura, que es más ancha, deja pasar, entonces también tiene asociado un zinc, un seno cardinal, pero ese seno cardinal es más angosto que el de acá arriba, porque sabemos que el ancho del seno cardinal es inversamente proporcional al ancho del rectángulo. Y eso tenía que ver con los ceros de la función seno, y entonces a esta función le corresponde esta amplitud compleja. Bueno, y si tuviera entonces esto que está acá, esto sería como una abertura que deja pasar, una abertura que desde acá, donde es 0 a menos infinito, y desde acá para infinito es 0, ¿sí? Sería opaca. Después, entre acá y acá sería gris, por ejemplo, y entre acá y acá sería completamente transparente, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería una abertura más complicada que las que vimos, pero fíjense que esta función, que es la suma de estas dos funciones, entonces la amplitud compleja en el plano de Fraunhofer sería la suma de estas dos transformadas, sería esta más esta, que es esta que está acá. ¿No? Es poderoso porque yo puedo escribir en muchísimas situaciones, puedo escribir un obstáculo complicado como suma de funciones más sencillas, y el formalismo es directo porque entonces la amplitud compleja, que es lo que está escrito acá, correspondiente a esta abertura más complicada, es la suma de las transformadas de Fourier de esta y de esta. Y ahí tenemos, ¿se entiende? Ok. Bueno, entonces, Gastón pregunta, ¿es lineal este proceso o solo en este caso? No, siempre que la función apertura, ¿sí? Fíjate, Gastón, mira, acá, siempre que la función apertura sea, la pueda escribir como suma de funciones de i, ¿sí? O sea, imagínate esta función como una sumatoria de funciones a sub n, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la integral de la suma, esto es lo mismo para todos. La integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces, la amplitud compleja en el punto P va a ser la suma de amplitudes complejas, cada una de ellas asociada a una forma distinta. O sea que siempre es lineal, ¿no? Siempre es lineal este proceso. Genial. Incluso si tuviera, el ejemplo, acá puse como si fuera, dije como si fuera un agujero que tiene este ancho, este de acá, ¿sí? Y que las primeras aberturas se solapan en un lugar. Eh, se solapan en un lugar. Lautaro pregunta. Se solapan en este cachito, decís, ¿no?
Sí, sí. No necesariamente. La- ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no necesariamente eh, esta altura, eso es lo que estás viendo vos y es lo que también dije que es lo que está pasando. Esta altura no necesariamente es esta altura, ¿no? Eso es lo que está pasando. Podría, o sea, tendría que ver bien cómo escribo esa altura. Esa altura a lo mejor la tendría que escribir para hacer la suma como algo menos esta, para que la suma justo me dé. Pero el proceso sigue valiendo, ¿no? Eh, en cuanto a que la distribución espacial de intensidad va a estar dada por la transformada de Fourier de esta suma. Tengo que ver cómo ajusto, no tengo que sumar a tontas y a locas, sino que tengo que ver cómo ajusto esta altura de acá, es cierto lo que vos decís en este sentido, que tengo que ver cómo ajusto esta altura de acá, de la tercer dibujito de acá a la izquierda, ¿sí? Para que realmente sea la suma de esto más esto. ¿Está bien? Claro, perfecto, perfecto. Eso es lo que podría traer una confusión. Si acá le tendría que haber puesto cosas, factores que ajusten. Acá solo lo que quise es como mirar de lejos y decir, la forma va a ser esta, miren. Y todo eso lo puedo saber simplemente sin hacer cuentas, pensándolo como transformada de Fourier. Y eso es el poder de la transformada de Fourier y de pensar esta óptica mediante la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, otra situación que se puede dar es cuando, porque en todo esto supusimos, en este ejemplo supusimos que la iluminación de las aberturas era uniforme, que era un frente de onda plano que venía y era paralelo al plano de las aberturas. Eh, Supongan ahora que la iluminación no es uniforme. Por ejemplo, un caso muy importante en física eh, es, bueno, la función gaussiana que aparece en muchísimos lados, ¿sí? Por ejemplo, aparece, para nosotros es relevante porque aparece muchos láseres, ¿no? Si uno mira la distribución de campos en un plano perpendicular a la dirección en que se propaga el haz, la distribución transversal de campo eléctrico en la dirección perpendicular al vector K de propagación no es uniforme. En general es máxima en el centro y luego va decayendo, y eso es lo que, por eso se llama un haz. Un haz es algo en general que está limitado espacialmente, no como la onda plana que no está limitada espacialmente, pero un haz está limitado espacialmente. Si yo tengo un puntero láser y lo apunto contra la pared, voy a ver una manchita. Si miro bien dentro de esa manchita, voy a ver que en el centro de esa manchita hay un máximo y que después la intensidad va decayendo a medida que me alejo del centro del haz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esa ranura, ¿no? Entonces piensen lo que estaríamos haciendo. Estaríamos iluminando esta ranura, en vez de iluminarla con un frente de ondas plano, lo iluminaríamos con un frente de ondas que es máximo cerca de la ranura y que va decayendo en la dirección perpendicular. ¿Sí? Va decayendo en la dirección perpendicular a la ranura. Y eso sería un haz que tendría un perfil gaussiano, diríamos. ¿Sí? O sea, tiene una distribución de amplitudes gaussiana. Es decir, esta función que va acá, campo incidente, que después termina metiéndose acá en la función apertura, este campo incidente no es uniforme, sino que va decayendo. Ni tampoco es como cuando hay una onda plana inclinada. Es un haz que nunca habíamos visto, ¿no? Es un haz gaussiano, se llama.
Y entonces, la gaussiana unidimensional sería así. Es una función, esta es la campana, se llama también campana de Gauss, aparece en probabilidades muchísimo, aparece en los modos de los láseres también. Bueno, un montón de veces. Para nosotros ahora es importante simplemente como un ejemplo de cómo podemos iluminar una apertura de manera no uniforme. Y entonces acá tengo esta función. Fíjense que esta función, que es la función apertura, no, bueno, no, Gastón, ahora vemos eso. Primero déjame decir unas cositas de la función apertura, ¿no? O sea, la función apertura está graficada acá. Nada, y es A sobre pi. Nada, esto es un factor de normalización que se pone, creo que para la integral de 1. O sea, no, se pone para que después la transformada me dé sin esa constante. No importa. Si acá pusiéramos un 1, después acá en la transformada me aparecería una constante distinta. ¿No? Entonces, bueno, fijémonos en la distribución espacial. ¿Sí? Si acá pongo una constante C, fíjense que la gaussiana esta valdría C en 0. Bueno, esta constante acá la puse A sobre pi, y entonces el máximo es raíz de A sobre pi, perdón. Entonces el máximo es raíz de A sobre pi. Y bueno, a ver, déjame un momentito. Que andaba un gato dando vuelta, no quería que estuviera por acá. Entonces, nada, quería hablar de un parámetro de esta gaussiana que es esta A. ¿Sí? En las gaussianas se define la dispersión, cuando se llama la dispersión cuadrática media o la varianza, no importa, eso cuando en estadística tiene nombres, ¿sí? Nosotros lo podríamos tomar como ¿cuál es el valor característico que maneja el ancho de la gaussiana? ¿Sí? Si es una gaussiana achatada y muy extendida, que se parecería más a una onda plana, o una gaussiana que es muy picuda, que tiene el pico muy alto y que es muy estrecha. ¿Sí? Entonces, primero hablemos de eso. Ese se suele definir como parámetro característico de la localización que tenga esta gaussiana, el valor para el cual la función valga era la raíz de la raíz de el valor del máximo por la raíz de. Esa sería la definición de ese valor. Es una definición, pero es bastante, pero bueno, sería este semiancho, este ancho. Y este ancho se define, el ancho de la gaussiana, el ancho que tiene la curva cuando vale la raíz de lo que valía acá. O sea, y la raíz de es 0,6 más o menos, una cosa así. Entonces, si acá valía raíz de A sobre pi, acá vale raíz de A sobre pi sobre raíz de. ¿Sí? Y ese es el ancho. Y eso es lo que se define el sigma de la gaussiana. ¿Sí? Cuando A por I cuadrado vale un medio. ¿Ven? Acá está, lo escribí acá. O sea, cuando A por I cuadrado, ¿en qué lugar A por I cuadrado vale un medio? Bueno, en ese lugar la gaussiana vale
el valor máximo por la raíz de E. ¿Sí? Y bueno, y a ese valor se lo define como sigma. Y hablemos de un sigma sub i porque me habla del ancho de la gaussiana que hay en el plano XY. Sí, es una definición, nada más. Fíjense que poniendo esa condición que A por I cuadrado sea un medio, me sale que el I es 1 sobre raíz de 2A. O sea que este A que está acá me dice cuál es el ancho, que en este caso sería 1 sobre raíz de 2A. ¿Sí? Y ahora vamos, Gastón, a la integral que vos mencionabas. Ahora tendría que hacer la integral. La integral esta, ¿sí? Esta era la apertura. Esta integral, esto sería la amplitud compleja en el plano de Fraunhofer. Y entonces tengo que hacer esta integral. Entonces pongo esta función adentro de la integral, ¿sí? Y entonces esto estaba, el raíz de A sobre pi lo saqué fuera de la integral, E a la menos AI cuadrado estaba, y este es el E a la I que sub I por I, que estaba acá, ¿no? Que venía de la interferencia, de los factores de diferencia de camino de la interferencia. Y entonces tengo que hacer esta integral. Esta integral se hace completando cuadrados acá, ¿sí? En todo este exponente, y resulta que da esto. No sé si te referías a eso, Gastón, de dónde sale, de todo eso. Acá me salté un paso, que es completar cuadrados, hacer la integral, buscarla en tablas. Y entonces hay un montón de factores que se simplifican, y justamente ahí este raíz de A sobre pi que estaba acá, estaba pensado para que se simplifiquen esos factores acá, y la transformada me dé directamente eso. No sé si te aclara lo que vos comentabas, Gastón. Genial. Bueno, entonces, fíjense que esto, una cosa muy notable de esta función gaussiana, es que la transformada de Fourier de una gaussiana es otra gaussiana. Fíjense que ahora en el plano de la variable conjugada K sub i, que se la llama frecuencia espacial, en el plano de la función de la variable asociada a la difracción de Fraunhofer, la amplitud compleja también es gaussiana. Fíjense, la función apertura es gaussiana y la función amplitud compleja también es gaussiana. Y fíjense cuál sería el sigma, el ancho de esa gaussiana. ¿Sí? El ancho de esa gaussiana, siguiendo el mismo criterio que antes, habría que definirlo viendo en qué lugar la función toma el valor 1 sobre raíz de del valor que toma en el máximo. Y entonces tengo que preguntarme cuándo K sub i cuadrado sobre 4A vale un medio. ¿Sí? Cuando K sub i cuadrado sobre 4A vale un medio. Y de ahí despejo el valor de K sub i. Y el valor de K sub i, entonces paso el 4A para acá, me queda 2A, y le saco la raíz, me queda la raíz de 2A. O sea que fíjense que el semiancho de esta gaussiana, definida acá en el mismo criterio con que lo definíamos acá, ahora es raíz de 2A, mientras que el semiancho de la gaussiana, con que estaba iluminando, que daba la iluminación de mi láser, ¿sí? Es 1 sobre raíz de 2A. Entonces fíjense que sigue valiendo esta la localización en la apertura, aunque no haya una apertura, porque acá estoy pensando que estoy integrando entre menos infinito e infinito, es decir, que estoy iluminando un plano, una abertura ficticia que no tiene límites, ¿sí? Pero estoy haciendo pasar ese puntero láser
por ahí, y lo estoy focalizando en el plano, en el punto P, y la distribución, en vez de tener un punto, lo que tengo es una distribución de amplitudes, y en consecuencia una distribución de intensidades, que es el cuadrado de esa amplitud, que también es gaussiana, y que si esto estaba muy localizado, es decir, si A era muy chiquito,